Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta primera actividad de extensión de nuestro semestre Primavera 2021. Y nos acompaña en esta ocasión Valesca Núñez y Daniela Rivera para exponer un tema que yo creo que cada vez es de mayor interés y necesidad también. Para el desarrollo de habilidades y competencias docentes, creo yo. Ahí Valesca y Daniela a lo mejor me podrían corregir, por eso están también para capacitarnos respecto del desarrollo del pensamiento computacional a través del juego en la educación inicial. Y por lo mismo le damos las gracias por estar acá, les damos la bienvenida. ¿Qué pasó? Tanto Valesca, Leila, por favor, Julián, el micrófono. vamos, te dije. Bueno, les vamos a pedir eso antes de darle el paso a las expositoras, que por favor mantengan sus micrófonos silenciados, cámaras activadas en la medida de lo posible. Perdón. Ok, muchas gracias. Y pueden ir escribiendo lo de siempre. En el chat, su nombre, apellido, correo y a qué programa pertenecen, si pertenecen al Magíster de Educación Diferencial o a la escuela directamente, a la carrera de Educación Diferencial. Y eso, nada más. Bueno, en cuanto al tema de las consultas, de las preguntas, con las expositoras hemos conversado mejor que ustedes las escriban en el chat y al final hacemos la ronda de preguntas, ¿vale? Así es que, bueno, bienvenidas Valesca y Daniela, el escenario es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, una vez más agradecer a la universidad por invitarnos a exponer sobre el trabajo que hemos ya estado realizando más o menos durante 3 años. Bueno, nosotros somos Tanana. Tanana se dedica a realizar diferentes, ya sea capacitaciones, talleres, y lo que buscamos es fomentar la educación en todo el ciclo vital, en todas las etapas del desarrollo humano, y tenemos también como pilares la creatividad, la colaboración, la innovación y la inclusión, ¿ya? Es por eso también que fuimos invitadas a exponer sobre este tema, el desarrollo del pensamiento computacional a través del juego en la educación inicial. Y bueno, y sobre todo acá lo interesante de esto es que vamos a tratar de llevarlo a la realidad también en la que estamos viviendo y estamos sumergidos, y que se ha acelerado totalmente por el tema de la pandemia. Bueno, yo soy Valesca Núñez, soy docente de educación básica, magíster en inclusión, soy certificada como Teacher Trainer por Lego Education, y bueno, trabajo junto a Daniela, que Daniela ahí se puede presentar. Hola a todos y todos, mi nombre es Daniela Rivera González, al igual que Valesca, también soy profesora general básica y trabajo, tengo una especialidad de magíster en creatividad e innovación pedagógica, y también estoy certificada como Teacher Trainer por Lego Education Academy. Es una certificación internacional que nos habilita para poder trabajar no solo los recursos del Lego, sino que también las metodologías asociadas a ello. Y particularmente estamos muy como contentas de poder estar acá y de compartir nuestra experiencia, y también de compartir la manera en cómo estos conceptos tan relevantes están tomando fuerza también a nivel no solo local, sino que a nivel mundial. Eso. Entonces vamos a continuar. Bueno, ¿cuál es la ruta? Es más que nada para comentarles lo que planificamos con Daniela para mostrarles el día de hoy. Es que vamos a partir con una contextualización, y en esta contextualización vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial, ya que a raíz de esto también nace la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas dentro, o sea, herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del pensamiento computacional ya sea en la sala de clase o en cualquier espacio que sea educativo. Luego vamos a navegar por conceptos como el pensamiento computacional, el juego. Vamos a ver cómo el pensamiento computacional lo podemos encontrar en el currículum nacional. Luego vamos a presentar una actividad que es un caso real que nosotras vivimos mediante
un taller online que estuvimos haciendo con niños de preescolar, y bueno, después vamos a realizar un cierre. En esos temas nosotros nos vamos a mover el día de hoy. Y para comenzar vamos a observar este video, así que pongan mucha atención. I'm actually made mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip-hop. Well, you know, I made some albums back in the 80s hip I have hop. heard your songs. Not for me. They show us iRobot just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in movies? I like robots. Bueno, ¿por qué quisimos comenzar con este video? Es porque siempre cuando vemos estas máquinas, las vemos en las películas, ya sea los robots, o no sé si alguien ha visto la serie como Yo Robot, que siempre hay como algo misterioso detrás de estas máquinas que son controladas, o de personas que se dedican a la programación, como algo que fuera como de inteligencia, algo que se da solamente para algunos, y resulta que no es así, que esto se aprende y cada vez es más necesario también en relación a que en algún momento vamos a volver, desarrollando. Que en algún momento iba a haber presencialidad, entonces que nos pusimos a observar cómo era la realidad en línea. Paola Calderón, por favor, puedes silenciar tu ¿Cómo micrófono. afectar la O si... Ahí, muchas Ahí está, gracias. gracias, que me escuchaba. Bueno, y el robot que se mostraba acá en este video se llama Sofía, es un robot que es un robot humanoide que fue inventado por Hanson Robotics, que es una empresa, y tiene su sede en Hong Kong. Y la idea de este robot, cuando lo diseñaron, es que ella aprenda a adaptarse, ¿ya? Sofía cuenta con inteligencia artificial, hace procesamiento de datos reales y también hace reconocimiento facial, ¿ya? ¿Cuál es la idea de Sofía para que sea, porque es impactante verla, es que imita los gestos humanos, las expresiones faciales, y tiene conversaciones sencillas, pero son conversaciones predeterminadas, no es que vaya leyendo ni anticipándose a lo que uno vaya a conversar, sino que son conversaciones predeterminadas. Y en torno a esto es que, observando el video, quisiéramos que pudieran responder esta pregunta en el link que vamos a copiar en el chat. ¿Con qué conceptos ustedes asocian la inteligencia artificial? ¡Mira, Nico! ¡Mira el pato! ¡Nicolás! Bárbara, ¿sabe que encontré Bueno, acá a medida que vayan apareciendo las vamos a ir leyendo, y la idea es que ustedes al ingresar tienen por lo menos 3 opciones que pueden agregar como palabras o conceptos, pero breves, y las que se van repitiendo van apareciendo en un tamaño más aumentado. Por ejemplo, ahí apareció lo primero, que es robótica. Hay una persona que ya agregó un concepto con el cual relaciona la inteligencia artificial. También aparece, por ejemplo, avances para la ciencia, tecnología. Vamos a ir viendo a medida que... Es bien interesante este ejercicio porque es recabar sus conocimientos previos, también sus percepciones, sus creencias, las representaciones que ustedes tienen respecto de este tema que se habla muy desde la ficción, pero que sin embargo, como explicaba Valesca, hoy día cobra mucho sentido y está adoptando un rol muy protagónico. Así que eso, vamos ahí, aparece también creatividad, robótica nuevamente, tecnología. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en este caso tecnología va tomando mayor tamaño porque varios de ustedes la han mencionado en las palabras claves o en por qué asocian a la inteligencia artificial.
La nueva era, investigación, entretención, altos recursos económicos, inteligencia, evolución, investigación. Futuro, bien, redes también, entretención. Mucho de lo que nosotros hacemos, vivimos y de lo que nos rodeamos hoy día está vinculado de alguna manera a la inteligencia artificial, pensamiento computacional, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Sigue manteniéndose en gran tamaño tecnología, futuro y robótica. Son palabras que claramente marcaron la tendencia en este primer ejercicio. Vida cotidiana, súper bien. Cerebro, sistemas avanzados, bioética, también un tema del que se está hablando y que cuando hablamos de inteligencia artificial es necesario tocar. Sistemas avanzados, lógica. Ok, estamos, Vale, no sé si tú ves alguna otra que se me haya pasado. Creatividad también, que es uno de los temas que vamos a hablar también, que se desarrolla gracias también a que si esto lo podemos llegar a implementar en la sala de clase, a enseñar en realidad, porque no lo podemos implementar, pero lo vamos a enseñar las habilidades que puedan permitir después desarrollarse en estos campos. Actualidad apareció también, y bueno, ya llevamos 28 participantes que han aportado con sus ideas. Creo que estamos ya con... Vida cotidiana. Bueno, estamos, creo yo, ¿cierto? Así. Primer ejercicio. Entonces, ahora vamos a dejar de compartir esto y bueno, sin duda lo que ustedes destacaron más es tecnología, robótica, futuro, conexiones, evolución, investigación. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a abordar en esta sesión. Así que muchas gracias por eso. No sé si en el chat hay algunas otras palabras que hayan indicado, creo que no, solamente esto. Ok, entonces vamos a continuar. Cada vez que aparezcan los Menti también colocamos el código QR, así que vamos a dar unos segundos para que quienes utilizan, quienes tienen para detectar código QR o reconocer, lo identifiquen de esta forma, y si no, a través del chat con el link. No hay problema con eso. Súper. Entonces vamos a la siguiente parte. Acá voy a ocultar, aquí continuar. Súper. Gracias. Bueno, una de las palabras que también alcancé a leer era inteligencia y cerebro, ¿ya? Esto son palabras que se asocian también a este concepto. ¿Y por qué tenemos acá la inteligencia artificial vista con un cerebro, cierto, que tiene estas conexiones, que se ve como una placa? Y tenemos este cerebro que es la inteligencia humana, que es un cerebro más real. Es porque queremos hacer la comparación y no se puede hacer una comparación totalmente estricta a lo que es la inteligencia humana con la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque la inteligencia de nosotros, la inteligencia humana, es un fenómeno que subyace al ser biológico, ¿ya? Es parte de una evolución que nosotros también tenemos desde que estamos también en la Tierra. También tiene que ver con la potencialidad del desarrollo cognitivo, que eso tiene que ver también en cómo nosotros vamos generando también conocimiento y asimilando conocimiento en función de la solución de problemas, ¿ya? En cambio, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías subyacentes que no es una, podríamos decir que no es una sola cosa, sino que es una constelación de herramientas que combinan software, ¿ya? Y estos software siempre van a tener algoritmos, y esa es como la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, y obviamente la inteligencia artificial toma más la parte lógica del cerebro humano, pero sin embargo son distintas, no se pueden comparar de manera estricta, ¿ya? Porque nosotros nuestra inteligencia es parte de una evolución y somos seres biológicos, ¿ya? Entonces, partir como de esa diferenciación.
Y bueno, comentarles que la inteligencia artificial existen muchas definiciones, muchísimas, y seleccionamos unas 3 definiciones para poder comentarles que, más que nada, claro, se habla de tecnología, se habla también de máquinas, se habla de esta constelación de procesos y de tecnologías, que lo habla así la ONU, que permiten que las computadoras complementen o reemplacen tareas específicas que de otro modo serían ejecutadas por seres humanos, como tomar decisiones y resolver problemas, ¿ya? Pero claro, aquí está la diferencia que yo les comentaba anteriormente. La OCDE, en 2019, la definió como un sistema basado en la máquina que puede hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones influyendo en entornos reales o virtuales sobre ciertos objetivos definidos por los humanos. Y una definición que a mí me gusta bastante, que es la otorgada por el gobierno de Canadá, que dice que la tecnología de la información que realiza tareas que normalmente requerirían capacidad intelectual biológica, como dar sentido al lenguaje hablado, aprender comportamientos o resolver problemas, ¿ya? Si ustedes buscan, van a encontrar muchas definiciones de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es acá lo importante de quedarnos? Es que se inspiran en la parte lógica, ¿ya? Se inspiran en la definición de la inteligencia humana, pero solamente en esta parte lógica, y aunque no tenga nada que ver cómo nuestro cerebro funciona, sí tiene que ver cómo estas máquinas que pueden ser controladas por seres humanos están siendo controladas para alcanzar ciertos objetivos, cómo también se procesa la información y cómo vamos detectando patrones de información a partir de datos que nosotros vamos, ¿cierto?, recibiendo de donde nos estemos desenvolviendo, ¿ya? Desde que también se habla de inteligencia artificial, se habla de inteligencia artificial débil y de la inteligencia artificial fuerte, y acá viene como, por un lado es como una controversia en torno a lo que se podría llegar con lo de la inteligencia artificial. ¿Y en qué se diferencia? La inteligencia artificial débil está enfocada al procesamiento de datos, que nosotros ahora la estamos viviendo, ¿ya? Como el machine learning, por ejemplo. Cuando nosotros accedemos en nuestras redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, van leyendo nuestros datos y se va alimentando un algoritmo, por lo tanto, por eso nosotros nos basamos en publicidad, y esto ya se está utilizando. Y la inteligencia artificial débil es que, como les comentaba, que utiliza estos algoritmos que los vamos alimentando, son algoritmos inteligentes y que ocupan diferentes técnicas informáticas para que nosotros, por ejemplo, como les comentaba, el tema de la publicidad. Y la inteligencia artificial fuerte, que aún no existe, se trata de simular el comportamiento o la inteligencia humana en un plano integral. Es decir, que se pueda sentir, que uno pueda tener, por ejemplo, si nos imaginamos un robot, pueda tener esta autoconciencia, que sea mucho más similar a lo humano. Como esto ya está siendo cada vez más, bueno, ya vimos que se está definiendo desde la ONU, desde la OCDE, desde otros gobiernos. Chile también va a implementar una política chilena sobre inteligencia artificial, y aquí es donde nosotros también vamos a entrar en educación. Si ustedes buscan en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, van a encontrar un borrador. Ya este borrador lo más probable es que sea publicado ahora, tendría que ser publicado este mes o el otro mes, que habla sobre toda la política chilena sobre inteligencia artificial. ¿Y qué nos dice esto? ¿Cómo comienza? Bueno, son como 84 páginas que habla de diferentes temas, y comienza diciendo que sin especialistas es imposible que esta disciplina se impulse en nuestro país. A nivel global, se observa el aumento en la escasez de habilidades en inteligencia artificial y otras tecnologías. Voy a seguir más en la otra parte destacada. Dice, se espera que cualquier
programa o política educacional sea capaz de ampliar el aprendizaje, formación y desarrollo de habilidades que permitan por lo menos un aprovechamiento general de la inteligencia artificial. Por lo tanto, ya se está hablando de que esto es necesario irlo desarrollando desde la educación, y hay recomendaciones de qué se debe realizar en educación. Y bueno, como ya sabemos acá, todas estamos involucradas, algunas van a ser futuras educadoras diferenciales, otras a lo mejor ya están ejerciendo, que en educación tiene que ver también con la formación de habilidades, ¿cierto? Habilidades, conocimientos y aptitudes para, en este caso, el uso, desarrollo, comprensión, análisis crítico de la inteligencia artificial, porque obviamente acá tiene que haber harto análisis crítico de para dónde vamos y para qué lo vamos a utilizar los seres humanos, esta inteligencia artificial. Y bueno, esta política y estas recomendaciones para educación, que son los puntos primordiales que dice este documento, que las acciones prioritarias son generación de recursos educativos para trabajar la inteligencia artificial en el contexto escolar, obviamente porque son herramientas que necesitamos manipularlas para poder comprender cómo utilizarla. Reformulación y monitoreo del currículum, que obviamente tiene que ir totalmente ligado. Formación de la comunidad educativa en pensamiento computacional e inteligencia artificial, que necesitamos ya empezar a estar formados en este tema para ver cómo vamos a hacer la bajada, y generación de espacios de participación a nivel nacional para estudiantes de educación básica y media, en base al desarrollo de proyectos y resolución de desafíos, ¿ya? Acá habla solamente de educación básica y media, sin embargo, en otros países el tema de la robótica se trabaja desde educación preescolar, ¿ya? Y ese también es el foco que vamos a ver más adelante. Y a partir de esto, desde lo que le comentábamos, y también contextualizando con la Escuela de Educación Diferencial, es que queremos mostrar esta noticia que salió hace muy poquito, sobre todo, bueno, a partir de la pandemia. Especialmente en pandemia habíamos visto cómo algunas empresas habilitaban robots para atender al público, para evitar el contacto, pero aquí además de la tecnología se usa la inclusión. Una cafetería en Tokio, en Japón, habilitó robots meseros, pero controlados a distancia, y quienes los controlan son personas con movilidad reducida, 40 personas que padecen enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica o lesiones medulares, parálisis. Ellos desde la silla de ruedas van controlando a estos robots que atienden a las personas, porque están obligados a estar postrados en cama, y entonces así también se elimina el ostracismo en estas personas. Una muy buena iniciativa entonces que mezcla, como ya decíamos, la inclusión pero también la tecnología. ¿Por qué quisimos mostrar esta noticia? Que lo más probable es que en Japón ya haya estado pasando hace mucho tiempo, es que el manejo de la inteligencia artificial, en este caso muestran los robots, da y permite, ¿cierto?, un desempeño dentro de todo un mundo laboral. Por lo tanto, es una oportunidad aprender esto y poder desarrollarlo y enseñarlo tanto en las y los estudiantes, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que se necesita toda una formación detrás, se necesita obviamente todo un pensamiento crítico detrás, para poder realmente hacer la bajada. Y a partir de esto es que ya vamos a entrar en el tema del pensamiento computacional, que es un tipo de pensamiento que se debe trabajar en la sala de clases o en cualquier contexto, ojalá educativo, que así se lo proponga. Ok, y bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial no podemos dejar fuera el pensamiento computacional, porque el pensamiento computacional es la base, y el pensamiento computacional lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero es importante hablar cuáles son los antecedentes como a nivel histórico, la evolución de este concepto a lo largo del tiempo. Y contarles en este sentido que ya en los años 60, 70, Simon Papert hablaba acerca de este tema, no específicamente con la definición de pensamiento computacional, pero sí con los primeros atisbos del pensamiento procedimental.
Contarles que Simon Papert fue un matemático muy destacado. Él es matemático y profesor, fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial de MIT en el año 80. Sin embargo, sus inicios en estos temas siempre fueron desde la línea de lo educativo. Entonces, por eso es tan interesante poder conocer la biografía de él y sobre todo sus aportes a la educación, no solo desde la matemática, sino que también de la manera en cómo las otras áreas del conocimiento se pueden involucrar en torno a un proyecto para poder trabajar el pensamiento procedimental en la escuela o en la universidad, etc. Entonces, como les mencioné, él no da una definición de pensamiento computacional, pero sí del origen. Y entonces vamos a referirnos a pensamiento procedimental como procedimientos de desarrollo, representación, testeo y depuración, así como un efectivo procedimiento paso a paso con el que una persona fuese capaz de abordar un problema. Entonces acá aparecen los primeros conceptos claves que están a la base de la inteligencia artificial. Y en primer lugar hablamos de procedimientos que se van desarrollando a lo largo del tiempo y que por lo tanto mientras antes se empiezan a trabajar con mayor facilidad se pueden utilizar y se pueden también extrapolar a otras áreas. También vamos a hablar de representar la realidad de una manera o de explicar la realidad de una manera y del testeo y de la depuración. O sea, aquí también está a la base el probar, el ensayo-error y obviamente que nuestros productos se van acotando y se van perfeccionando conforme se van tomando decisiones para que eso pase, ¿ya? Simon Papert fue el creador de Logo, que era una manera de trabajar la programación muy sencilla desde una mirada educativa y siempre a la base del seguimiento de instrucciones, de indicar dar ciertas instrucciones para que objetos o las personas o etcétera nos podamos mover o podamos responder frente a esas instrucciones, ¿ya? Entonces, ese es como un antecedente importante de mencionarles de él. El logo perdón, él fue uno de los primeros que trabajó el lenguaje de programación como más desde la visión educativa y por supuesto, por eso también se toma mucho como de su visión a la medida que este concepto va evolucionando. Bueno, y después tenemos en el 2006, o sea, muchos años después, por primera vez se habla de el concepto de pensamiento computacional. Si bien hoy día no existe un consenso entre cómo lo vamos a entender, sí existen varias similitudes, y por eso también acá nosotros les indicamos como este hito que es en 2006, dado por Wing, y dice que el pensamiento computacional implica resolver los problemas, diseñar sistemas y entender el comportamiento humano. Entonces, acá aparecen, si bien ya hablamos de testeo, de depuración, de desarrollo, de representación, acá vamos a entrar ya directamente a resolver problemas. Entonces, ese es un concepto que vamos a trabajar durante el resto de la presentación porque finalmente el resolver los problemas no es solamente como dar respuestas, sino que dar soluciones que se puedan transformar en replicables. Y esa es como una de las claves del pensamiento computacional. Hablamos de diseñar sistemas y entender el comportamiento humano. Y acá agrega que aprovechando los conceptos fundamentales para las ciencias informáticas, ¿ya? Ese es como el hito en este tema. Y bueno, por cierto, después del 2006 hasta incluso la actualidad ha habido una serie de definiciones que se han ido dando a lo largo del tiempo, y vamos a hablar, por ejemplo, de pensamiento computacional, se le vincula con herramientas mentales, con la actividad mental, con metodologías, con un proceso de resolución de problemas. También se refiere a él como un enfoque, de una visión de mundo, de cómo ver las cosas y cómo estar e interpretar el mundo, y también como una manera de pensar. Ahí podemos ver distintas maneras en cómo se ha entendido. Sin embargo, nosotras queremos hoy día plantear una definición que es un conjunto de autores dan esta definición en 2010, Connie, Snyder y Wing, y hablan de elementos claves que están destacados acá. Entonces van a decir que el pensamiento computacional son los procesos de pensamiento involucrados en la formulación de problemas y en las soluciones, ¿ya? Entonces, hablamos de formulación de problemas, pero también hablamos de las soluciones, y de la manera en cómo estos dos elementos van conjugando y se van trabajando. De modo que las soluciones se representen en una forma que pueda ser llevada a cabo de manera efectiva por un agente de procesamiento de información.
históricamente vamos a entender la gente de procesamiento de información como las computadoras o como lo que estaba hablando Valesca, la inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros también cuando se nos dan instrucciones podemos recibirlas y procesar esa información, y en ese caso también nosotros pasamos a ser agentes de procesamiento de información. Sin embargo, siempre obviamente pensamos que el desarrollar el pensamiento computacional es una forma de entender la realidad y de dar soluciones a problemas, pero que va a cumplir ciertas características. Y ahí es donde nos vamos a ir como explayando un poco más en las diapositivas que vienen a continuación, ¿ya? Esto es súper relevante de poder compartirlo y por sobre todo es importante también de que puedan como poner mucha atención, porque el ejercicio práctico que viene al final tiene que ver con esto, ¿ya? Entonces, les comentamos que hay una gran variedad de definiciones de pensamiento computacional y por lo tanto hay varias dimensiones o habilidades que están asociadas al pensamiento computacional. Sin embargo, nosotras quisimos hoy día mostrarles estas 6 que aparecen acá, que esas son como las que la mayoría del tiempo se van repitiendo como elementos que componen a este concepto. Entonces, vamos a hablar de habilidades porque en educación es muy interesante ver cómo el aprendizaje o la manera en cómo nosotros podemos proponer actividades o situaciones de aprendizaje que sean observables y medibles. Y en ese sentido, las habilidades, si bien en este caso vamos a hablar de habilidades cognitivas, a nosotros también nos permite ver el pensamiento computacional de una forma en que lo podamos evaluar y que lo podamos trabajar, que lo podamos transformar a objetivos de aprendizaje, que lo podamos transformar en indicadores de evaluación de nuestros objetivos de aprendizaje, etc. Entonces, por eso también creemos que esta es una buena forma de plantearlo. Hay un sinnúmero de autores que hablan de esto, pero quisimos acotar a lo que está trabajando actualmente una universidad de Nueva Zelanda, un grupo de ingeniería específicamente abocado a trabajar en educación las ciencias de la computación. Y ellos han hecho un trabajo bien interesante porque esto está desprendido de como de una iniciativa que se llama el pensamiento computacional desenchufado. Por lo tanto, esa es como una especie de quiebre que se genera al momento de hablar de pensamiento computacional. Porque lo que siempre creeríamos es como, pero eso tiene que ver con las computadoras y en realidad las pantallas quizás no son tan beneficiosas para los niños, pero en realidad acá, ¿por qué quisimos plantearles esta mirada? Porque el pensamiento computacional no son los computadores, es mucho más que eso y es una forma de ver el mundo que nos sirve para absolutamente todas las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos, incluso como desde la línea de los afectos o de la comunicación o de la relación con otras personas, también nos ayuda a poder funcionar. Entonces, por eso también quisimos basarnos un poco en la propuesta de ellos, porque obviamente son profesores universitarios, pero también están avalados por Microsoft, Google, y porque también les ha ido resultando esto a lo largo del tiempo el trabajarlo de manera desenchufada, sin necesariamente tener un computador. Entonces aquí vamos a hablar en primer lugar, la habilidad de pensamiento algorítmico. ¿Y por qué en primer lugar? Porque el algoritmo es algo que va a marcar la diferencia entre el simple como tener pasos y transformarlo ya como en ir orientándonos hacia el pensamiento computacional. Entonces, en este sentido, vamos a decir que un algoritmo es un proceso que paso por paso resuelve un problema o completa una tarea, ¿ya? Entonces, conceptos claves acá, que es algo que es paso a paso, es decir, corresponde a una secuencia y que resuelve un problema o completa una tarea, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros nos lavamos los dientes en la mañana o en la noche, no sé cuántas veces se lavan los dientes ustedes, pero nosotros en general hay tareas automáticas que hacemos que las hacemos de manera automática porque es un paso a paso que ya lo tenemos trabajado durante muchas veces, ¿sí? Entonces, en general, uno lo que hace es que toma el cepillo, abre la pasta, cierra y luego se cepilla los dientes, se echa agua y todo eso son secuencias. Si hay algo de esa secuencia que yo hago primero, no resulta. Por ejemplo, si yo primero me echara agua y luego me cepillo los dientes, quizás se va a derramar la pasta de dientes, va a pasar como cosas que quizás no es lo que yo esperaba. Entonces,
algo tan sencillo como una actividad cotidiana, nosotros la transformamos en algoritmo cuando la vamos automatizando y la vamos interiorizando, pero es un paso a paso que tiene un orden, y que cada uno de esos pasos tiene una relación con el paso anterior y con el paso siguiente. Entonces, por eso no es como un listado de cosas, sino que es una secuencia paso a paso. Después vamos a hablar de la abstracción. La abstracción es una habilidad que acá lo mencionamos como que nos permite simplificar para gestionar la complejidad. Entonces, cuando hablamos de abstracción, hablamos de que nosotros tenemos un sinnúmero de estímulos, por ejemplo, en un paisaje, en una dirección cualquiera. Y nosotros extraemos lo más relevante para poder hacer algo con esa información. Dice acá que lo importante se usa para crear un modelo o una representación simplificada de las cosas originales. Un muy buen ejemplo de la abstracción son los mapas. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en el lugar en donde estamos ahora, yo ahora estoy en un espacio físico en donde alrededor hay muchos árboles, muchas plazas, pero si yo quisiera llegar al centro de donde yo estoy, a mí los árboles, las bancas, el piso no me sirven como información. Lo que yo necesito es saber cómo me puedo desplazar de un punto a otro. Entonces, la abstracción es una habilidad que a mí me permite sacar lo que no es relevante, pero que igual como que es parte de un todo, pero no es relevante para la misión que yo quiero lograr. Por lo tanto, ustedes cuando ingresan a Google Maps, ustedes colocan su ubicación y la ubicación en donde quieren llegar. Y Google Maps lo que hace es que solamente les va a arrojar el nombre de las calles, la cantidad de tráfico y las posibles 2 o 3 trayectorias que ustedes podrían hacer. No le van a aparecer la cantidad de bancas que hay en una plaza, lo precioso que pueda estar el paisaje, todo eso lo podemos encontrar en otro contexto. Entonces, por eso es tan importante la abstracción, porque en el fondo nos ayuda a ver que de toda la información hay algo que destaca, y de eso que destaca es lo que a mí me sirve para resolver o responder a una tarea, como lo hemos visto hasta ahora. Cuando hablamos de descomposición, vamos a hablar de algo que es bastante sencillo de entender, y lo hacemos todo el tiempo, que es descomponer los problemas en partes más pequeñas y manejables. Si nosotras en el día pensamos en cómo nosotros organizamos nuestro día, si nosotros pensamos en todo a la vez, es muy difícil que podamos ser eficientes o resolver nuestras tareas como específicas. Por lo tanto, lo que en general hacemos nosotros es que el día lo organizamos en horas y organizamos tareas distintas para cada uno de esos momentos. Y lo más probable es que los que tenemos como un poco más de obsesión con eso, vamos marcando cuando esas tareas van quedando listas. Entonces, acá es importante porque, por ejemplo, la descomposición es algo que se trabaja cuando nosotros, además de planificar nuestro día, preparamos una receta. Si nosotros pensamos en una receta y pensamos en que primero vienen los ingredientes y luego viene el paso a paso, no vienen los pasos mezclados, y yo no puedo como resolver todo de inmediato. Entonces, en general, si voy a hacer un pastel, lo primero que me va a decir es que mezcle ciertos ingredientes, que los bata, que haga algo, etcétera, que también tengo que recalentar en el horno por una cantidad de tiempo y que luego le puedo echar la crema. Entonces, la receta es un todo y las partes de esa receta son a lo que se le llama descomponer. Y la descomposición es una habilidad que a nosotros nos permite poder procesar la información por partes e ir resolviéndola a medida que vamos avanzando en el problema. Y por supuesto que también las soluciones al problema se van dando de manera gradual. Después vamos a hablar de algo que también se va a repetir en la mayoría de las definiciones de pensamiento computacional, y es la habilidad de la generalización y de los patrones, o de la identificación de patrones. Y acá esto es algo que es súper evidente desde la educación inicial hasta siempre, pero que también es algo que se tiene que como empezar a trabajar a nivel conceptual como aparece acá, que es generalizar. El generalizar también es una habilidad de pensamiento que está ligado, directamente ligado con el pensamiento racional o con las matemáticas. Y aquí vamos a decir que tomamos una solución o parte de ella, también puede ser, a un problema y la generalizamos para que se pueda aplicar a otros problemas y tareas similares. El reconocer patrones no es solamente como estos ejercicios que son fundamentales, pero no es solo eso,
como cuando hacemos secuencias o cuando trabajamos distintos tipos de reconocimientos de núcleos de patrones con los niños y niñas, sino que también es como identificarlos en la naturaleza, identificar patrones conductuales, por ejemplo, de las personas, identificar la manera en cómo funciona el clima, como todos los aspectos que nos rodean funcionan o se pueden procesar mejor si es que nosotros nos acostumbramos a generalizar y a identificar patrones en esto. Y luego colocamos acá dos que aparecen, la evaluación y la lógica, o el razonamiento lógico. La evaluación, ¿por qué la colocamos como un asterisco? Porque si bien no está dentro de todas las definiciones, o la mayoría, sí vamos a considerar que la evaluación es muy relevante al momento de desarrollar el pensamiento computacional a edad temprana. Y se van a dar cuenta que cuando pasemos al análisis curricular, de este tema, se van a dar cuenta que está muy presente en lo que hacemos, como desde promover interacciones que fortalezcan el desarrollo del pensamiento computacional con los niños, niñas y adolescentes, pero también como una estrategia que las mismas personas utilizan para poder entender el mundo y para poder funcionar. En este sentido vamos a hablar de que identificamos posibles soluciones a un problema y juzgamos cuál conviene utilizar. Podemos usar el mismo ejemplo del mapa, ¿cierto? Como si es que queremos disfrutar del paisaje, a lo mejor no vamos a querer la autopista, vamos a querer algo que sea como más de recoveco. Y si es que funciona de igual manera en todas las situaciones, si funciona en una pero quizás no en otras, y cómo se puede mejorar. Y acá el mejorar es clave, porque la mayoría de las cosas que nosotros hacemos las podemos hacer mejor, pero ahí va a depender de qué queremos. Si queremos que algo se vea más bonito, que algo sea más rápido, que algo sea más barato, ahí va a depender de muchos factores que es lo mejor según el contexto. Y por último vamos a hablar de lógica o de razonamiento lógico, y acá es súper interesante ver cómo esto se trabaja desde los primeros años de vida, porque finalmente es aproximarnos a darle sentido a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y lo que ocurre, no solo lo que vemos, sino que lo que tocamos, lo que olemos, lo que escuchamos, y nuestros sentidos van recopilando datos, y esos datos nuestro cuerpo y nuestro ser los va procesando. Y obviamente acá también vamos a hablar de pensar en los hechos conocidos, y luego resolver en función de lo que ya sabemos. Lo conocido nos sirve para poder resolver algo desconocido, y obviamente el ir procesando esa información que llega a través de nuestros sentidos nos permite a nosotros, por ejemplo, rastrear errores cuando estamos aprendiendo algo y nos damos cuenta que algo está mal. En el caso de una programación, cuando no funciona, es como identificar en dónde está el error. Entonces, y eso también es algo que nosotros hacemos en el cotidiano. ¿Por qué les vuelvo a repetir que como traten de identificar estas habilidades? Porque las vamos a utilizar en una actividad práctica. Este ejercicio es bien interesante de mirar, porque si bien, como mencionó Valesca, en la política educativa chilena no aparece el pensamiento computacional ni la inteligencia artificial explícito en el currículum, o sea, y no aparece como mención a educación parvularia, es interesante mirar esto porque si bien no está declarado, uno al mirar el currículum actual de las bases curriculares del 2018, que son las que están vigentes para educación parvularia, uno sí podemos identificar objetivos de aprendizaje que están asociados a lo que les acabo de mencionar. Entonces, acá uno dice como, pero como quizás no tratamos, como que desincentivamos el uso de pantallas y todo eso, pero en realidad queremos que por supuesto se queden con la idea de que es mucho más que eso. Por ejemplo, y de hecho pudimos encontrar, al hacer este análisis curricular, pudimos encontrar en todos los ámbitos, en los núcleos, en los niveles en el nivel de transición. Por ejemplo, tenemos planificar proyectos y juegos. La planificación implica como un paso a paso de algo que se quiere trabajar, ¿cierto? O algo que se quiere desarrollar en función de las ideas y los intereses. Por supuesto que el planificar siempre va a ser con la idea de poder recoger los intereses de los niños y niñas. Organizar los recursos, incorporando ajustes necesarios, iniciando la apreciación
de sus resultados. Si se fijan acá, ya de inmediato uno podría extraer habilidades que se podrían desarrollar solamente con ese objetivo del núcleo de identidad y autonomía. Anticipar acciones, lo que hablábamos del razonamiento lógico, prever algunas situaciones o desafíos, juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común. Es tremendamente interesante hacer el ejercicio de juegos colaborativos, de secuencias, por ejemplo, la manera en cómo se puede trabajar en duplas y en tríos, el poder dar instrucciones y que uno otro las tenga que realizar, cuando no realizó lo que nosotros esperábamos, qué es lo que pasó, como de qué manera la comunicación intervino en que algo no resulta. Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal, expresarse oralmente en forma clara, comprender textos orales también, sin duda la comprensión de textos nos ayuda mucho a organizar el pensamiento, incorporando palabras nuevas como en este caso secuencia, bucle, programación, etc. Comparar características, formular interpretaciones, crear patrones, comunicar posición de objetos, orientarnos temporalmente y emplear los números. O sea, esto es un ejercicio muy interesante de hacer y que podríamos hablar quizás toda la tarde, pero queremos igual mostrarles esto, que en el fondo ustedes vean que no está declarado en el currículum, pero sí los objetivos de aprendizaje presentes hoy día sí nos permiten promover esto. Entonces, cuando nos preguntamos cómo lo desarrollamos, cómo desarrollamos el pensamiento computacional desde las primeras edades. Por ejemplo, mediante experiencias de aprendizaje que favorezcan identificar patrones en secuencias de distinto tipo, ya dijimos sonoros, gestuales, rítmicos, silábicos, etc. Analizar un texto en partes y reconocer estructuras comunes. Si bien las recetas no son todas iguales, hay una estructura visual de la receta, y esa estructura en general parte con los ingredientes, una foto y una bajada. Y esa bajada también tiene parte. El poema también tiene una estructura visual, pero que también está abordada. El correo electrónico con la carta, si bien son textos diferentes, corresponden o visualmente, y sus elementos son similares, ¿ya? Recolectar e interpretar datos, interpretar y elaborar mapas. Acá es bien interesante de que enseñamos mucho cómo se interpretan los mapas, pero no enseñamos tanto a cómo se hacen los mapas. Entonces, eso también es un ejercicio bonito de poder trabajar desde temprana edad. Ubicar y desplazar objetos, también es bueno que los ubiquen, pero también que aprendan a dar instrucciones para que un otro los pueda desplazar. Identificar causa-efecto, que esto es clave esto es como la base de cuando empezamos a trabajar con bloques de programación. Si hago esto, entonces ocurre esto otro. Y si hago esto, va a ocurrir esto otro, y ahí como que se pueden desprender otros ejercicios. Reconocer el paso a paso de un proceso, construir ideas o artefactos. También es importante hablar de la idea que no solo se construye lo que toco, sino que los mismos conceptos. Seguir instrucciones, planificar juegos o actividades individuales y grupales, y diseñar proyectos. Y aquí es cuando, luego de ver el pensamiento computacional, vemos también que, y sabemos que el juego es muy importante en educación parvularia, y quisimos presentarle, esto viene directamente desde cómo lo presenta Lego Education, y si ustedes buscan en Google la palabra jugar, dice lo siguiente: participar en actividades para el disfrute y la recreación en lugar de un propósito serio o práctico. Ejemplo, los niños estaban jugando en una piscina, sinónimos: divertirse, entretenerse, disfrutarse, relájese o ocuparse. Si vemos esta definición, es un poco, no es lo que se busca en sí cuando nosotros, por ejemplo, ahora es que vamos a hablar de una herramienta que nos permite trabajar el pensamiento computacional en preescolar, que dice un propósito serio o práctico. Claro, cuando nosotros jugamos, estamos jugando, estamos serios. Los niños cuando juegan están serios, se toman las reglas en serio, se cumplen las reglas, si no el juego no funciona, ¿ya? Pero claro, el sentido de acá, de lo que dice Lego Education, es que el aprendizaje a través del juego debe ser entretenido y, bueno, como bien lo dice, debe permitir un aprendizaje. Lego Education presenta este modelo que es desarrollado por la Fundación Lego,
que es el enfoque que ellos tienen. En cada uno de los recursos ustedes van a encontrar este enfoque detrás, y es un enfoque holístico para el aprendizaje. Es donde se desarrollan habilidades creativas, cognitivas, emocionales, sociales y también físicas, ¿ya? Y acá da una serie de recomendaciones de cómo poder trabajar cada una de estas habilidades. Por ejemplo, para no alargarme, ya que ustedes acá lo pueden leer, habilidades físicas, por ejemplo, el equilibrio, el movimiento, la comprensión espacial, habilidades sociales como colaborar, comunicar, habilidades creativas como ideas nuevas, imaginar cosas, usar representaciones, habilidades emocionales, la confianza en uno mismo, el autocontrol, la perseverancia, y las habilidades cognitivas que tienen que ver con la resolución del problema, el pensamiento flexible, etcétera, también el seguimiento de reglas y todo lo que ustedes puedan leer ahí. ¿Por qué le estamos presentando esto? Es porque dentro de lo que nosotros pensamos, que cuando nosotros trabajamos el pensamiento computacional, y estamos desarrollando el pensamiento computacional a través del juego, que es lo que también vamos a observar más adelante, tratemos de trabajar todas estas habilidades. Es decir, que si yo, por ejemplo, intenciono una clase, creo una clase en torno al currículum, porque sabemos, claro, que el currículum está en los aprendizajes esperados, declarados, tenemos que hacer la bajada a la sala de clases, y para hacer la bajada a la sala de clases y poder trabajar, también son necesarias estas herramientas que nos permitan el desarrollo del pensamiento computacional y que también permitan un aprendizaje a través del juego y también que permitan un aprendizaje colaborativo, ¿ya? Entonces, a continuación nosotros les vamos a presentar estas 5 características de las experiencias lúdicas. Acá son 5 experiencias que dicen que las experiencias tienen que ser alegres, tienen que ser significativas para los estudiantes, deben poder participar activamente, deben ser iterativas y socialmente interactivas, ¿ya? Esta es una generalidad de las características de estas experiencias lúdicas que nosotros les podemos ofrecer en la sala de clase. Es una generalidad, sin embargo, deben estar presentes estas 5 características. Sí, y acá creemos súper relevante de mencionar que hay un sinnúmero de estrategias que podemos utilizar. Mencionamos algunas anteriormente, pero también este es un recurso que a nosotras nos resultó y en donde también pudimos identificar que estas habilidades del despliegue del pensamiento computacional son evidentes, ¿ya? Entonces, este es un recurso que se llama Coding Express, y acá lo planteamos como el uso de este recurso como una herramienta para trabajar el desarrollo del pensamiento computacional a través del juego. ¿Por qué quisimos poner esta imagen? Porque cuando uno ve esta imagen puede entender, por ejemplo, que se trabaja al costado, acá aparecen rieles que tienen placas de colores, con un tren que se va desplazando, que utiliza pila y se desplaza por los rieles que uno va colocando, sea cual sea la manera en cómo uno los coloca. También los estudiantes construyen distintos tipos de trenes, distintos tipos de medios de transporte que se pueden desplazar. Acá abajo nos vamos a encontrar con las opciones de poder trabajar condicionales, si es que nosotros utilizamos como cambio de riel. ¿Qué pasa si lo cambiamos? ¿Se va para un lado? ¿Se va para el otro? ¿Qué pasa cuando llega a este fin del riel? Y etcétera. Hay un sinnúmero de cosas que se pueden trabajar, pero lo que nos interesa a nosotros es contarles que esto se trabaja con placas que son de colores, y cada una de esas placas, por supuesto, corresponde a una acción que hace o no hace nuestro robot, ¿ya? Después comentarles que, por ejemplo, ¿cuál es el propósito del Coding Express, que es este tren del que les acabo de hablar? Es que podamos apoyar el desarrollo de las primeras habilidades de codificación en niños y niñas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles habilidades? Varias de las que ya mencionamos, como resolución de problemas, uso de herramientas digitales, etc. Jugarán con conceptos de codificación, y acá los conceptos son bien claros y se van trabajando desde el principio. Este es un recurso que se trabaja se puede trabajar desde los 2,5, 3 años en adelante con
los niños y las niñas. Secuenciación, bucle, declaraciones de condicionales. Si yo hago esto, entonces ocurre esto otro. El bucle es toda esta idea de que algo se repita, y la secuencia es lo que hablamos anteriormente de que están elementos o objetos de esa, elementos de esa secuencia corresponden y están relacionados entre sí. Y por supuesto, además van a desarrollar habilidades de lectoescritura y lenguaje temprano. Y acá nosotros siempre, o sea, no solo nosotras, sino que en realidad el EGO y la mayoría de las instancias en educación parvularia tienen a la base la colaboración, el poder trabajar con otras personas para poder desarrollar un propósito común. Sí. Ok. Bueno, y acá le queremos presentar una experiencia que tuvimos nosotros, porque nosotros también realizamos hartos talleres con niños, porque nos gusta siempre estar involucradas en la sala, en ver qué pasa. Y bueno, con el tema de la pandemia tuvimos que realizar después todo de manera online, y comentarles que a nosotros nos pasó una situación donde pudimos evidenciar también lo serio que son los niños para jugar, y los investigadores innatos también que son. Entonces, primero les vamos a presentar el video y luego le vamos a hacer un par de preguntas para poder comentar bien qué nos ocurrió en estas sesiones. Bueno, como les comentaba Daniela, este es nuestro tren, que tiene un sensor por debajo que lee los colores y va teniendo diferentes placas, ¿ya? En este caso, con la placa verde, lo que hace el tren cambia de dirección, y con la placa roja para. Obviamente uno ahí va realizando varias preguntas, pero acá le vamos a plantear una pregunta que también les pedimos que lo puedan contestar a través del Menti, que es la que nos hizo un niño, ¿ya? Dijo, ¿el tren realizaría lo mismo con otro objeto de color verde? Entonces queremos que ustedes respondan la pregunta, a ver qué es lo que creen que sucede. Mientras tanto, bueno, ahí pueden escanear el código, y ahora yo voy a dejar de compartir, ¿vale? Si es que les puedes enviar por el chat, y yo voy a, mientras tanto, proyectar e ir contándoles que este niño fue probando. Obviamente esta es un montaje de la situación original por un tema de protección de datos del niño, pero es importante que él trajo varios objetos verdes y los colocó sobre la mesa, y entonces fue probando uno a uno. Entonces, creemos que es súper interesante de poder destacar eso, porque también esa es la razón por la que colocamos la fotografía con varios elementos. Y ahora nos vamos entonces, y acá están llegando las primeras respuestas. Esta es a nivel de ya era sí o no. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿el tren realizará lo mismo con con otro objeto de color verde? Se están inclinando por sí. Hay una persona que dijo no, pero la mayoría hasta ahora que ha participado dice que sí. Entonces, lo interesante de esto también es que vamos a poner en juego las habilidades de pensamiento computacional. Por ejemplo, vamos a ir viendo si es que realmente se cumple lo que ustedes están indicando para todas las situaciones en verde, y para ver también si es que hay una mejor forma de hacerlo o no. En este caso, la pregunta de la situación problema es sencilla. Sin embargo, es una discusión bastante amplia la que se puede hacer en torno a ello. ¿Estamos? Sí, bueno, ya vemos que la mayoría dijo que sí. Veamos qué ocurre, Dani, en el... Vamos a ver entonces. También esto es lo interesante, que podamos darle sentido de misterio. Ok, entonces, vamos a ver qué ocurre. Ok, estamos.
Bueno, acá lo que obviamente nos pasó que el niño fue a tomar cualquier objeto verde para ver si ocurría lo mismo y bueno, podemos ver que en algunos casos sí ocurre y en otros casos con otros objetos no, porque obviamente tuvimos que ahí entrar a la definición de que también lo vamos a ver como qué es el sensor, ¿ya? Que para ello les explicamos como que son como sus ojos, que en este caso están leyendo un color, y acá cada color hace que el tren realice una acción, ¿ya? Luego, obviamente se presentó esta pregunta, que no vamos acá ustedes podrán contestarla ustedes mismas en sus cabezas, ¿ya? Es si el tren realiza lo mismo con un objeto verde, lo hará también con uno de color rojo, por lo tanto acá ya seguíamos probando y comprobando. ¿Y por qué les quisimos mostrar esto? Es porque acá se están trabajando habilidades del pensamiento computacional, ¿ya? En esta pequeña actividad, obviamente eran sesiones mucho más largas, se trabajan estas habilidades y son las habilidades que muy bien explicó Daniela. Entonces, a partir de eso, les vamos a pedir, yo les voy a copiar acá, Dani, mientras tú explicas. Sí, a partir de esto les vamos a pedir que ustedes, considerando la actividad que observamos, que es muy sencilla, esta actividad tomó bastante tiempo, eran por lo menos 60 minutos, pero nosotros la acotamos en un caso muy puntual. ¿Qué habilidades del pensamiento computacional se trabajan? Y en ese sentido, consideren, por supuesto, estas que están acá: pensamiento algorítmico, abstracción, descomposición, generalización y patrones, evaluación y razonamiento lógico. ¿Ya? Así que voy a cambiar, ahí si es que algunos utilizan escaneo de código QR, y voy entonces a dejar de compartir para poder proyectar este último ejercicio. Entonces, voy a compartir, ya tenemos algunas respuestas que llegaron rápidamente. Hay quienes dicen que se trabaja pensamiento algorítmico, súper bien. No hay nadie que hasta ahora haya dicho que se trabaja abstracción o descomposición. Sí pudieron identificar generalización y patrones. Hay quienes también indican que hay evaluación y lógica, súper. Acá también en la forma de responder les dimos varias opciones, porque son varias las que se trabajan, no es solo una. Así que, pero parece que nadie elige abstracción y descomposición. Así que interesante también de mencionarles que acá siempre hay algunas que son más evidentes que otras, dependiendo como de la complejidad o de la naturaleza de la tarea. Pero es interesante que están todas relacionadas. Finalmente el pensamiento no funciona como de manera aislada, incluso no funciona de manera aislada entre lo que percibimos y lo que sentimos. El pensamiento funciona en base a los estímulos que nuestro cuerpo recibe, ¿cierto? Entonces, eso también es importante de destacar. Creo que, no sé tú, Valesca, pero yo me siento contenta de que puedan identificar que acá hay una generalización evidente. De hecho, esa pregunta es una pregunta tipo de generalización y de reconocer un patrón, que si me funcionó de una manera en lo verde, ¿me funcionará de la misma manera en el rojo? ¿Funcionará de la misma manera con objetos que no sean placas, sino que sean otros? Esa es una pequeña acción que visibiliza que la persona está generalizando en base a los patrones que identifica. Evaluación, por supuesto. Hay mucho de evaluación acá porque se va probando y se va juzgando también en base a lo que va ocurriendo. La lógica nos dice que hay una recolección de datos, el mismo hecho de probar, de detectar errores, que en algunos funcionan, en otros no, el hacer predicciones, porque el hecho de que uno como que va a buscar otro objeto verde para probar, uno está como haciendo una pequeña predicción y es que con otro objeto verde me va a funcionar. Sin embargo, ¿por qué funciona a veces y por qué no? Y entonces ahí entra la explicación que les daba Valesca anteriormente sobre, por ejemplo, las características de los sensores de color. Y bueno, por supuesto, pensamiento algorítmico, porque detrás hay una secuencia de pasos con la que se va trabajando dentro de un ejercicio como este. O sea, primero, claro, el niño construía el robot, luego lo
colocaba en los rieles también se armaban, y entonces comenzaba esta secuencia que primero es probando con la placa verde y luego con la placa roja, y ahí se va trabajando todo lo otro. Así que súper bien, la verdad que yo creo que se entendió que es un ejercicio muy sencillo. Esto fue trabajado con niños entre 5 y 6 años, así que también es para como evidenciar que esto sí se puede trabajar a nivel temprano. Voy a dejar de compartir y volvemos a la presentación y ya estamos llegando a la parte final. Ok. Bueno, para finalizar, les queríamos mostrar un último video, ya que esta experiencia... Ok, ¿me escuchan? Sí. De poder entender... Sí. No sé si me acuerdo. Sí, voy a ponerle play. Ok. Y vamos entonces. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters, and I wrote this little program and then basically just added a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but Entonces acá es súper interesante esta última frase, porque en el fondo dice, parece intimidante, pero ¿qué cosas no son intimidantes? Y esa es una buena reflexión, porque finalmente responde a que todo lo nuevo a veces nos parece intimidante. Sin embargo, siempre se parte por una pequeña cosa y así vamos sumando. Así que esa es como una de las últimas cosas que queríamos mencionarle. Y acá terminar con una cita que nos parece muy, muy relevante y que también es algo con lo que nosotras estamos muy, muy de acuerdo. Dice, hemos dicho que un precedente remoto de estas ideas está en el construccionismo, en esta idea que hay detrás de el construir las ideas, ¿sí? En las ideas de autores como Simon Papert. Pablo Blitzkin de la Universidad de Stanford dice que si un historiador tuviera que trazar una línea que uniese la obra de Jean Piaget sobre la psicología del desarrollo a las tendencias actuales en la tecnología educativa, la línea simplemente se llamaría Papert. Simon Papert ha estado en el centro de 3 revoluciones: el desarrollo del pensamiento en la infancia, la inteligencia artificial y las tecnologías informáticas para la educación. Quizás el que no haya tenido el impacto debido se debe a que se anticipó. La visión de Papert se podría sintetizar diciendo que los niños y las niñas deben programar la computadora en lugar de ser programados por ella. Así que con eso queremos finalizar y dejarle acá nuestras redes sociales. Y por supuesto, agradecerles también la atención y la participación en
en las distintas actividades que les propusimos. Muchas gracias, Daniela y Valesca. No sé si alguien tiene alguna, por el chat no hay ninguna pregunta, pero también está la opción de, ahí aparece una pregunta. De la profesora Nelly Álvarez. Dice, interesante propuesta, mi pregunta es, ¿estaríamos desarrollando el pensamiento computacional haciendo uso de las historias en niños y niñas del kinder? Entendiendo que la narración tiene una estructura, una secuencia, lo que pasa primero, segundo, tercero, etcétera, acciones, consecuencias, razonamiento lógico. ¿Qué opinan ustedes? Sí, de hecho, sin duda, eso es súper interesante de poder identificar que en el reconocimiento, por ejemplo, las estructuras de los textos, de la oralidad, la manera en cómo nos comunicamos, también es una forma, la misma sintaxis, es una forma de secuenciar el lenguaje. Entonces, todo eso está en la línea del desarrollo del pensamiento computacional. Por eso es súper importante no reducirlo al uso de pantallas ni al uso de un computador, sino que al uso, a promover una manera de pensar y de procesar la información, sea cual sea la índole de la que es. Sí, de hecho, ¿se me escucha ahora? Parece que, porque sí, ahí se me se debería escucha. arreglar el internet, ya. Bueno, además decirles que que el código con que nosotros trabajamos permite crear diferentes escenarios, por lo tanto, uno crea historias para que los niños también vayan ambientando todo esto que se va relacionando también un poco con leer ciertas placas, el uso también del cuerpo, que para nosotros también creemos que es súper necesario realizarlo en esta etapa preescolar. Por lo tanto, también nosotros sí vamos viendo la manera en que nosotros estructuramos el lenguaje, también hay un pensamiento algorítmico detrás, también cuando vamos viendo los tipos de texto, como también decía Daniela, está la lógica, está, no sé, uno podría ir relacionando, si esto también es lo maravilloso de verlo así, que uno va relacionando los tipos de conocimiento y ojalá podamos llegar a poder trabajar en la sala de clase no segmentando cada uno. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta, comentario, pregunta. Daniela y Valesca, bueno, primero que todo les quiero agradecer por estar acá. Contarles que ambas han estado con nosotros trabajando desde los inicios de la carrera. Esperamos seguir viéndolas, además en actividades con el magíster. Acá hay muchos estudiantes del magíster, también de la carrera. Y la verdad es que yo les voy a mostrar una ñoñería. Le dije a la profe Carolina que lo haría. Yo tengo todavía mi Atari 800XL. Miren, todavía lo tengo. Y aprendí a programar con BASIC a los 7 años. ¿Ya? Y creo que para mí el pensamiento computacional, aprender a programar, es vital para todos. Y ojalá, como dicen ustedes, sea un proyecto de Estado, de gobierno, las habilidades que uno desarrolla, las habilidades para la vida. O sea, yo creo fielmente en eso, y por eso nosotros en la carrera nosotros tenemos este proyecto de robótica educativa, y ojalá también transformarlo el día de mañana a inteligencia artificial. De hecho, tenemos varias asignaturas en la carrera respecto a TICs. Así que yo les agradezco enormemente que nos hayan acompañado hoy día. No sé si más preguntas, Leandro, no sé si quisieras decir algo. Nos acompaña también profesor del Departamento de Ciencias Pedagógicas. Sí, mira, hay hartas cosas que me llamaron la atención, sobre todo de lo que comentaron al principio, y que yo creo que pocas veces se habla y tiene que ver con la política de inteligencia artificial que se está elaborando, ¿ya? Y hay un punto que a mí me llamó la atención. Yo estoy, de hecho, impartiendo una tutoría relacionada con esto, pero al mismo tiempo estoy impartiendo una tutoría que tiene que ver con ética, ¿ya? Y ustedes al principio hablaron, ¿cierto?, de la formación de habilidades, ¿cierto?, de los estudiantes, habilidades lógicas, etcétera, de tratamiento de datos, ¿cierto?, de procesamiento de datos. Pero respecto a la inteligencia artificial no hay que olvidar un elemento que es central y que son los sesgos, ya que uno introduce, por ejemplo, en la educación, ¿cierto?, en tecnologías en general, ¿cierto?, y en la inteligencia artificial, ¿cierto? Bien conocidos son los sesgos de género que surgen por el tratamiento, por ejemplo, de imágenes con inteligencia artificial, o por el tratamiento de sesgos también de sesgos raciales,
Y a mí me llamó la atención que en esos puntos que ustedes presentaban no estuviera mencionado el tema ético, digamos, o sea, también formar en inteligencia artificial, pero para integrarlo con aspectos éticos, para lo que entendemos, ¿cierto?, como la vida buena, ¿cierto?, que es un poco lo que decía Tatiana, ya que esto, la inteligencia artificial tiene muchos beneficios, ¿cierto?, y muchos beneficios para la humanidad, y que eso deberíamos cultivar en desmedro de estos otros sesgos que les mencioné anteriormente. Es más que nada un comentario, ¿ya? Pero creo que quizá es importante tenerlo siempre presente también en este tipo de charlas y en general en este tipo de iniciativas. ¿Ya? Sí, de hecho aprovechar, Leandro, de recomendar un documental que habla de los sesgos, porque, bueno, se hablan de sesgos que también tienen que ver, por ejemplo, cuando estas máquinas, estos algoritmos seleccionan a gente para trabajo, y hay varios sesgos que hacen la selección al tiro de varios hombres, y de mujeres van quedando atrás. Entonces, hay un documental que se llama Coded Bias, ¿ya?, que habla de los sesgos. Entonces, también es interesante que si quieren profundizar sobre el tema, puedan verlo. Sí, sobre todo pensando en que esto es una carrera de educación diferencial también. Entonces, también es bueno quizás hacer alguna propuesta en algún minuto, porque yo no sé si yo estoy al tanto más o menos de cómo se está trabajando la propuesta del ministerio y todo, pero no sé qué tan potente está eso en educación, ¿ya? En temas de ética. Yo creo que es importante discutirlo desde la educación, al menos. ¿Ya? Pero eso, muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias, Leandro. Bueno, estamos justitas en el tiempo, alcanzamos a despedir y agradecer a Valesca y a Daniela. Me preguntaba una alumna que se tuvo que retirar un poco antes si podemos compartir la grabación. Si Valesca y Daniela no tienen problemas con eso, nosotros le podemos pedir a la dirección de extensión que una vez que se procese la grabación nos las entregue, y quienes estén interesados en tenerlas la pueden pedir a través de, en el caso de pregrado, directamente a mí o a alguno de los profesores, y en el caso de los estudiantes que están de magíster, a la directora Tatiana, o a mí también me pueden mandar un correo, ¿ya? Y también agradecer a quienes son invitados, que quizás no son parte de nuestra escuela, pero que les llegó esta invitación. Esperamos también encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una buena tarde.